lamentable enterarse, pero un hijo que demandó a su mamá y la envió a la cárcel por una herencia, y aún pone anuncios espectaculares en la ciudad, la mamá pidiendo perdón al hijo para que pueda ya salir de la cárcel. Es triste, pero muchos hemos presenciado como muchos ancianos no son despojados, los hijos los despojan de sus riquezas, de sus bienes que adquirieron durante su vida, y después los abandonan en un asilo porque no tienen tiempo para ellos, porque ya son un estorbo para ellos, ¿no? Y eso es una tristeza verlo, ¿no? En lugar de tomarlos y tener cuidado de ellos, dicen: ya no me interesas, ya no tengo interés sobre de ti, y los expulsan. Duele saber que hermanos se dejan de hablar por celos, que hermanos se dejan de hablar por mentiras, por rencor, por orgullo, porque han permitido que crezca amargura en sus corazones. Los celos, la codicia, la envidia, los chismes destruyen familias. Y esta carta que estamos viendo, esta primera carta de Juan, es un examen. Es un examen para comprobar qué tan cimentados estamos en la verdad, para ver en dónde estamos parados y evaluarnos a nosotros mismos. Acuérdense que hay tres temas principales durante toda esta carta de Primera de Juan, y una es que Dios es luz y sus hijos andan en la verdad. Pero el segundo tema, que aún está en desarrollo, es que Dios es amor, y entonces sus hijos son un reflejo de ese amor. Y al final, cuando ya estemos en los últimos capítulos de esto, en los últimos versos de esto, Dios es vida, y por tanto pueden estar seguros sus hijos que tienen vida eterna, que han recibido la vida eterna. Y si estuviste la semana pasada aquí, para mí fue muy edificante estar la semana pasada con el mensaje de la semana pasada aquí, porque Dios nos habló por medio de esta carta que tenemos una identidad como hijos de Dios. Y hoy cantábamos eso. Y ¿sabes algo? Si tu fe está puesta en Jesucristo, a pesar de cómo te sientas o lo que veas, nunca dudes que eres un hijo de Dios. Nunca lo dudes. Y que el que comenzó la buena obra en ti, es Él quien la va a terminar, es Él quien la va a perfeccionar. No eres producto terminado, no soy producto terminado. Estamos muy lejos de eso, de ser productos terminados. Pero ¿sabes algo? Pero sí, somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, una identidad bien definida. En mi Nueva Biblia de las Américas me gustó una frasecita que decía ahí. Dice: eso somos. En el verso 1, 3:1, en mi Biblia de Nueva Biblia de las Américas, si tienes una Nueva Biblia de las Américas, es página 1258, dice: y eso somos, hijos de Dios, somos sus hijos amados. ¿Lo crees? Entonces, si somos sus hijos amados, tenemos una familia. Y a veces andamos alejados de la familia, a veces estamos muy pegados a la familia, pero sí, toma un momento. Yo sé, esto a veces es incómodo. Voltea a ver al de al lado. Si no tienes a nadie, voltea a ver al de atrás, o busca a alguien a quien mirar. Búscale. Haz contacto visual. ¿Sí? Espero te hayas sentado junto al que te cae bien. Y si no, también. Es tu familia. Ahora, si somos hijos, tenemos un padre y tenemos una familia, ¿cuántos saben que en las familias hay responsabilidades? Como miembros de una familia tenemos hermanos. Somos hermanos. Y si una palabra se va a repetir en el texto que vamos a estar revisando esta mañana, es hermanos, 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 hermanos. Y tú dices: ok, ¿de verdad este que está al lado es mi hermano? Sí. Ahora, es inevitable, escucha esto, es inevitable que en las familias no ocurran problemas. ¿Cuántos lo saben? Pero
cómo lidiamos con los problemas, cómo lidiamos con esas situaciones, habla mucho del entendimiento que tenemos de Dios para amar. Habla mucho del entendimiento que tenemos de Dios para perdonar. Y ahí en pantallas, un Nissan Versa, no sé, ok. Habla mucho del entendimiento que tenemos de Dios para reconciliarnos. ¿No? ¿Sabes algo? Todo el tiempo tenemos que estar lidiando con nuestras diferencias. Y cuando no lidiamos con ellas, déjame decirlo así, los desacuerdos pueden ser como un cáncer en el alma. Tanto en la familia biológica, padres, hijos, hermanos, esposos, matrimonio, como en la familia espiritual. Eso puede ser a veces como un cáncer silencioso que va carcomiendo el alma y el corazón hasta destruirlo. Por tanto, déjenme hablar de estas 4 cosas que van a ver en pantalla en un momento. A los hermanos se les puede matar, a los hermanos se les puede odiar, con los hermanos se les puede ser indiferente o con los hermanos se les puede amar. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo convivimos con los demás? ¿Cómo coexistimos con los demás? Expone la condición de nuestra alma. Otra vez, ¿cómo nos relacionamos con los demás? Expone la condición de nuestra alma. ¿Se acuerdan que les dije al principio y se los dije también cuando empezamos esta carta que esta primera de Juan es un examen a nuestras conciencias? ¿Alguien puede decir amén? Entonces es un examen, y cómo estoy tratando a los demás expone qué tanto hay de Dios en mí, qué tanto entiendo el Evangelio, qué tanto el Evangelio está impactando en mi vida. La carta de Juan, quiero expresarlo así, tiene un pensamiento circular, regresa a los mismos temas. Creo que de una manera impresionante Dios nos habló ya cuando estuvo enseñando al pastor Frank acerca de el amar al prójimo, pero Juan regresa a los mismos temas, pero en cada ocasión añade detalles importantes, detalles sutiles, que no solamente son sutiles, que son útiles para entender el pensamiento de Juan, inspirado por el Espíritu Santo para hablarnos a nuestras vidas. Y cada expresión y cada frase que está en estos capítulos son útiles y son de gran bendición para nuestro corazón, nutren nuestro corazón. Entonces ya hemos hablado acerca de amar a nuestros hermanos en el capítulo 2. Allí nos habló, si tú recuerdas, de la importancia de tener comunión los unos con los otros. Los que andan en luz tienen comunión unos con otros, nos dijo, ¿no? Pero aquí en este capítulo 3 el tema se va a ampliar. Los creyentes se aman porque son hermanos, miembros de una familia. Y practicar las virtudes cristianas, el carácter cristiano, se practica entre hermanos en la fe. Ahora, puede que esta condición biológica o espiritual, tu familia la tengas en las dos condiciones. A lo mejor es tu esposo, pero es tu hermano en la fe. A lo mejor es tu hermana en la sangre, pero también es tu hermana en la fe. Y entonces esta es una responsabilidad o es un fruto del carácter cristiano. Mira lo que dice el verso 10. En esto se manifiestan, o sea, se hace evidente los hijos de Dios. Pero no solo los hijos de Dios, también los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y lo explica, y que no ama a su hermano, ¿qué dice allí? Es contundente. No se anda por las ramas. Y sí, separa
y clasifica entre quienes conocen y entre quienes no conocen. Entonces resulta que sí era tu hermano, o resulta que no era tu hermano. No. Entonces el que mata o el que odia a su hermano, pues no es su hermano, al menos en lo espiritual. Vamos al primer punto. ¿Cómo puedes tratar con un hermano? Asesinato, matarle, quitarle la vida. Verso 11. Fíjate, ¿por qué pone este ejemplo? Y se lo está diciendo a creyentes. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio. O sea, no estoy trayendo nada nuevo, no es algo que no sepan. Cristianos, ya lo sabían. ¿Qué? Que nos amemos unos a otros. Verso 12. No como Caín. Y aquí pone un ejemplo bien negativo. Que era del maligno. ¿A quién pertenecía Caín? A Satanás, al diablo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran, todo lo que producía su corazón estaba en envidia, en celos, en rencor, ¿no? Pero tenía apariencia de piedad. Traía una Biblia debajo del brazo y a veces iba los domingos a la iglesia. Dice, pero sus obras eran malas, y las de su hermano, las de Abel, ¿cómo eran? Buenas, eran justas, eran santas, tenían una motivación correcta, ¿no? Ahora el verso 12, ya leí el 12. Ok, entonces, asesinato. Este es el nivel más bajo. O sea, si le pudiéramos poner un nivel, es nivel Satanás. Este es nivel Satanás. Desear la muerte o procurar la muerte o asesinar a otros es el nivel más bajo. Vayan en sus Biblias a Juan capítulo 8, verso 44. Miren lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este verso describe bastante bien a los del diablo y al diablo, a Satanás y a sus huestes. Ahora tú dices, ¿a quién les está diciendo esto Jesús? ¿Ustedes recuerdan el contexto a quién les está hablando Jesús? A los líderes religiosos. ¡Wow! ¿Y qué hicieron los líderes religiosos con Jesús? Lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Por envidia. Por envidia, por codicia, por poder. Por eso mataron a Jesús. Y decía Joe Owen, no sabemos de qué somos tan capaces de hacer hasta que estamos en medio de las condiciones y circunstancias adecuadas para poder producir tal clase de pecado, si el pecado no es tratado en nuestro corazón. A ver, si no matamos al pecado, el pecado nos va a matar. Tan tan. ¿No? Y entonces aquí está Juan diciendo, este es el mensaje que oímos desde el principio. ¿Cuál mensaje oímos desde el principio? Que si somos hijos de Dios debemos de amarnos los unos a los otros. Si no somos hijos del diablo, entonces nos aborrecemos. ¿Lo dije bien? ¿O no? Bueno, luego lo revisamos. Pero bueno, los hijos del diablo aborrecen. Los hijos de Dios aman. Amén. Ahora, aquí se nos presenta ante los ojos un ejemplo muy claro. Caín es un ejemplo de una vida de odio.
No hay tiempo para leerlo, pero después pudieras tú revisar en Génesis capítulo 4, versos 1 al 16, esa historia. Caín se dedicaba al campo, sembraba hortalizas, y su hermano Abel se dedicaba a criar ganado, y ambos se presentaron delante de Dios, escogieron una ofrenda y la trajeron a Dios. Ambos trajeron una ofrenda delante de Dios, pero Caín no tenía un corazón bueno ni recto delante de Dios. Caín solamente estaba cumpliendo con una religión, mientras que Abel quiso adorar a Dios con lo mejor que pudo. Y entonces es clara la escritura que dice que la ofrenda de uno fue aceptable y la ofrenda del otro no. Y cuando Dios dice eso, que la ofrenda de Caín no fue aceptada, ¿qué crees que pasó con Caín? Se llenó de celos, se llenó de envidia, se llenó de enojo. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano, le quitó la vida. Y cuando Dios viene le dice: ¿dónde estabas, Caín? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Y qué hiciste? Dice: ¿qué acaso yo soy el que tiene que andar cuidando a mi hermano? Yo qué sé. Y entonces miente. Pero fíjate, es interesante esa historia porque él también trajo ofrenda, pero su ofrenda no era correcta delante de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo que hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella en sus vidas. Y sabes, podemos hacer muchas obras exteriores, tener el lenguaje correcto, saber demasiada Biblia, tener demasiada teología, pero a la hora de la verdad es como amamos. Si esa teología, si ese conocimiento de Dios no está afectando nuestra santidad y esa santidad está afectando la manera en la que amamos a los demás, entonces ¿dónde están? Es quizá como la ofrenda de Caín, ¿no? Quizá como la ofrenda de Caín, que su corazón era malo. Ahora es interesante porque Caín y Abel tenían los mismos padres. Y a Caín no se le presenta como un ateo, sino como un adorador. Entonces también los hijos del diablo pueden presentarse como verdaderos adoradores, ¿no? ¿Cuál fue entonces la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Fue eso, la fe. La diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín fue el conocimiento de Dios, fue la confianza que tenían en Dios. Romanos capítulo 10 verso 17 me dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras que Hebreos 11:6 me dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué agradó a Dios de Abel? Su fe, su confianza en Él. Amén. Su fe, su confianza, su relación con Dios. Nuestro temor a Dios, si tememos a Dios, si amamos y decimos amar a Dios, nuestro amor a Dios nos debe guiar al arrepentimiento. Nuestro amor por Dios nos debe causar, el acercarnos a su monte santo debe causar temor ante la presencia de un Dios santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones nos dota, nos capacita del poder para poder amar aún a las personas más difíciles o personas que son diferentes a nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos el poder para amar aún a las personas que sean difíciles o diferentes. O sea, por ejemplo, me tienen que amar a mí. Nos capacita para amar, nos capacita para perdonar.
Aquí no se nos dan muchos detalles de esas ofrendas que ellos ofrecieron, pero es evidente que la envidia produjo odio, el odio creció en su corazón y produjo asesinato, el asesinato de su hermano. En lugar de tratar con ese pecado, en lugar de tratar con la envidia, en lugar de tratar con los celos, ¿qué decidió Caín? Pues me deshago de mi hermano. Y a lo mejor él tenía el refrán que decía: muerto el perro, se acabó la rabia. Este mismo principio de me deshago de él operó en los líderes religiosos que decidieron llevar a Cristo a la cruz. Por eso Él les llama hijos del diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Entonces, ¿cuál será el destino final de ellos? El mismo, del diablo, ¿no? Número 2, entre hermanos, odio. Verso 13 al 15. Vayan allá en sus Biblias, seguimos 1 Juan, capítulo 3, verso 13 al 15. Hermanos míos, me encanta el lenguaje que está usando todo el tiempo. Ya dijo varias veces dos expresiones, una es hijitos, hijitos míos, pero también les habla con este lenguaje, les dice una y otra vez, Juan, les dice amados, fíjate el lenguaje, hijitos, hijitos míos, eran sus hijos espirituales a quienes les estaba escribiendo, pero luego les dice amados, eran amados y ellos sabían que eran amados por Juan, pero número 3, fíjate aquí el lenguaje, cómo está, hermanos. ¿Ok? ¿Sí puedes ver ahí, hermanos míos? No se extrañen si el mundo les aborrece, como aborreció a Caín, a Abel. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate, este es un examen. Entonces, ¿cómo comprobar? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15, todo aquel que odia, aborrece, rechaza a su hermano es lo mismo que Caín, homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Apenas va a hablar en el último capítulo acerca de la vida y de que Dios es vida y Él nos da vida eterna. Pero aquí está adelantándose. Te digo que el pensamiento de Él es circular y toca temas y los suelta y los vuelve a tomar. Y entonces aquí nos está diciendo: y todo aquel que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. Y es muy probable que en este momento te pase lo que a mí, que cuando yo leí los primeros 2 versos dije: bueno, yo nunca he matado a nadie, ¿no? Pero Dios responde para recordarnos. Véalo a Mateo capítulo 5. Vayan rápido a Mateo capítulo 5. Ahí déjalo, todavía no lo pongas en pantalla. Vamos, que siga la palabra odio ahí en la pantalla mientras se va desarrollando el tema. Mateo 5, ¿ya estás ahí? Y si puedes ponerle un separadorcito, voy a leer 2 versos y después regreso y vamos a volver a regresar ahí a Mateo 5. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Tan, ¿no? Pero el verso 22 dice Jesús: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano o fatuo será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y así, ¿cuántos tienen dudas? ¿No? O sea, está clarísimo, ¿no? Se hace muy evidente que si no lidiamos correctamente con el enojo, escuchen, si no lidiamos correctamente con los celos que son tan destructivos, si no lidiamos correctamente con la ira, aun cuando no lleguemos a matar a alguien físicamente,
estamos en la misma categoría, expuestos al infierno de fuego. ¡Órale! ¿No? Ante los ojos de Dios, el odio, el rechazo es equivalente al asesinato. El aborrecer a aquellos con los que deseas estar cantando un día frente al trono celestial, alabanzas a Dios, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo vas a estar cantando ante el trono celestial con aquel a quien aborreces? ¿No? Odiar es sinónimo de aborrecer, aborrecer es sinónimo de despreciar, despreciar es sinónimo de rechazar. Y entonces, ¿qué hago si alguien me hirió y si alguien me lastimó? Tienes que lidiar con eso. Si es posible, habla con tu hermano, ponte a cuentas. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con los demás. Si es necesario, pidan perdón. Si es necesario, den perdón. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Todas las que sean necesarias. Saca raíz de enojo, de amargura. Eso carcome como el cáncer el corazón y lo destruye. Y destruye familias, iglesias, relaciones, matrimonios. Todo lo destruye. Y eventualmente lleva al infierno. Al infierno. ¿Cómo anda tu celómetro? ¿Cómo anda tu irómetro? ¿O tu corajómetro? Y si no, cómprate uno, los venden en 1 de Juan capítulo 3. Envío gratis. Eventualmente el odio hace más daño a la persona que odia. Si sigues ahí en Mateo, regresa ahí a Mateo 5. En esta segunda categoría que estamos viendo, el odio, el tema no es asesinar literalmente, sino el hecho de que si una persona vive aborreciendo a otros, deja en evidencia que la vida eterna nunca ha estado en él. Ve conmigo. Ve cómo el odio hace más daño a uno. Ve el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿ok? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué tenemos que hacer? Reconcíliate. ¿Y qué más? Reconcíliate. ¿Y qué más? Reconcíliate. ¿Y qué más? Reconcíliate. Y pide perdón a Dios porque también lo has ofendido. Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario cuando se quieras. Cuando se te dé la gana. ¿Dice así? ¿Cuándo? Pronto. Y en el lenguaje de Pablo a los Efesios les dice: no den lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo tenemos que ponernos a cuenta? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Estamos en el camino todavía. ¿Quién llegó ya? No hemos llegado, ¿sí? Entre tanto que estamos en el camino, esto es lo que hacen los cristianos. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué se refiere? Cárcel, deuda, no salir, no tengo para pagar. Al infierno. A eso. Ahora en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, verso 9 es claro la instrucción. Es clara la bendición, es clara la bendición. Dice Mateo 5:9, bienaventurados, bien dichosos, felices. ¿Quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador es exactamente lo opuesto de ser odioso, de odiar, de rechazar, de apartar a los hermanos de ti. Lo contrario, sí,
está bien feo, ni se sabe peinar. ¿Pero qué? Es mi hermano, es mi hermana. Tiene defectos tantos como tú. Tiene batallas igualito que tú. Tiene cosas preciosas y gloriosas igualito que tú. No ha alcanzado la estatura del varón perfecto igualito que tú. Pero ¿cómo quiere el Padre ver a sus hijos? Juntos y en armonía, como leímos hoy en el Salmo. Porque es allí donde Dios envía su bendición. ¿Quieres la bendición de Dios? Ahí está. En vivir en armonía con personas caídas. En vivir en armonía con personas defectuosas. En vivir en armonía con otros pecadores. ¿O no? ¿Aquí alguien ya no peca? No. A ellos son justamente. No. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Vayan allá o ponlo en la pantalla. Y sí, ponlo en la pantalla, por favor, si lo tienes. Mateo 5:9. ¿Cuál es el tema? Familia. ¿Cuál es la identidad de hijos de Dios? ¿Qué hacen los hijos de Dios? Mateo 5:9. Si no lo lograste encontrar en tu Biblia, ahí lo van a poner en la pantalla, porque es importante que veas. Son dichosos los pacificadores, porque ellos tienen bien clara esa identidad de hijos de Dios. ¿Con qué identificas a un hijo de Dios? Es pacificador. No es peleonero, no es envidioso, no es celoso, no es codicioso, no es rencilloso. No, porque el Espíritu Santo está tratando en su corazón, está sanando su corazón. ¿Sabes qué le pedí a Dios antes de esta reunión? Que estos textos sanen nuestro corazón. Le ruego a Dios que este texto de esta mañana sane nuestro corazón de toda posibilidad de haber dejado crecer cualquier raíz de enojo, de orgullo, de amargura, y que podamos salir de aquí libres, con el poder de poder salir y pedir perdón, con el poder de salir de aquí, pedir perdón y perdonar a los que nos han ofendido y nos hayan lastimado. Porque hemos ofendido, hemos lastimado y nos han ofendido y nos han lastimado. ¿Y sabes qué? Y volverá a pasar. De este lado de la eternidad es imposible que no suceda. A eso estamos expuestos. Pero si yo soy una persona que es dominado por el rencor, dominado por la ira, dominado por el enojo, por los celos, ¿cómo es que me percibo como un hijo amado? Como un hijo amado, porque un hijo amado está dotado para amar, para perdonar. Un hijo perdonado está dotado para perdonar. Un hijo que ha sido servido por su padre, no Jesucristo vino, se hizo siervo entre nosotros y nos sirvió y hasta nos lavó los pies. Estamos dotados para servir a los demás. Cuando les está lavando los pies Jesucristo a sus discípulos, les dicen: no, ¿ustedes quién dicen que yo soy? No, tú eres maestro, Mesías, tú eres el ungido de Dios. Ah, sí, correcto. Entonces, si soy eso y yo he hecho eso, lavarle los pies, ¿qué deben de hacer ustedes entre ustedes mismos? ¿No? Y de paso nos dice siervos inútiles, porque si hacen lo que deberían de hacer, ya alcanzaron un buen título. Siervos inútiles. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida, ¿no? Entonces, no nos debemos de sorprender si el mundo nos aborrece. Eso es lógico de aquel lado. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida.
Ya algo sobrenatural ocurrió. Hijos de luz, hijos de Dios. La tercera forma de relacionarnos, ¿cómo dice? Indiferencia. ¿Seré yo acaso? Versos 16 y 17. En esto, otra vez, el examen y la comprobación. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿Cómo podemos comprobarlo? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ok? Está el examen. Pero el que tiene bienes de este mundo, verso 17, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, la prueba del amor cristiano no es simplemente no hacer el mal a otros. La prueba del amor cristiano no es simplemente no quitarle la vida a otros. El verdadero amor también abarca hacerles el bien. Hacer el bien a otros. Ok, sí, es dejar de hacer el mal, pero practicar hacer el bien. No dices: yo no lastimo a nadie, yo no me meto con nadie, yo no ofendo a nadie. Nomás no se metan conmigo, yo no les hago nada, pero a mí no me hagan nada. No, el verdadero amor lo practica en el servicio hacia los demás. Jesús dijo en Juan capítulo 15, que es impresionante, cuando está hablando de la vid y los pámpanos, dice: nadie tiene mayor amor que este. Fíjate cómo se ve el amor, en que uno ponga su vida por ¿quién? Por sus amigos. Ese ejemplo nos ha dado. Nadie tiene un mayor amor que este. Oh, pastor, creo que vas por muchos versículos de la Biblia. Pero ¿a qué venimos aquí? A aprender Biblia, ¿no? A estudiar la Biblia. Así que esta mañana tenemos aquí dos ejemplos: el de Caín y el de Jesucristo. Solo hay de dos sopas: el de Caín y el de Jesucristo. Pero ¿sabes algo? Jesucristo no es indiferente ante nuestra condición, ante nuestra necesidad. Él sabe nuestros fracasos, Él sabe nuestros sueños, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras alegrías. Él sabe todo acerca de nosotros, conoce mi necesidad, conoce mi dolor. Y Jesucristo nos hace el bien todo el tiempo. Jesucristo nos perdona todo el tiempo, lava nuestros pies, y etcétera, y etcétera. Nos guía, nos provee. En resumen, nos cuida con tierno amor. Cuando hablamos de amar a los demás, a veces se ve como una debilidad, como una persona blandengue que no tiene carácter, que no tiene actitud, que no sabe enfrentar situaciones y problemas, que siempre calla, que no resuelve los problemas. Pero no, si tú miras a Jesús, fue un tremendo revolucionario. Si miras su carácter, volteó las mesas de los cambistas, habló y les dijo a los fariseos que eran hijos del diablo. ¿Y qué dices? ¿No amó? No. Pero el amor de Jesús que Él expresa es realmente un amor que transforma la mente, el alma y el corazón, para que podamos eso justamente, dar nuestra vida por otros. No es falta de carácter, es carácter verdadero. Es carácter verdadero. Así es que déjame ser muy, muy claro en esto. El amor cristiano implica sacrificio y servicio. No solo el no hacerle mal a los demás, sino sacrificio y servicio.
Amor que se practica. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Amor en práctica. Amor en práctica. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso estoy emocionado de ir a través de la primera carta de Juan. Dios es luz. Dios es amor. Y por tanto sus hijos, ¿qué? Aquellos que pertenecen a su reino practican esta clase de amor. Creo que probablemente la primera ley de la autopreservación es cuidar de mi vida física. Pero el autosacrificio es la primera ley espiritual que vemos en la Biblia y que Jesús la modeló, ¿no? A veces estábamos solamente protegiéndonos, pero ¿sabes qué hizo Cristo? Se sacrificó por nosotros. Hermanos, en el lenguaje de Juan, visitar a los enfermos, visitar a los que están en la cárcel, ayudar a los necesitados, cuidar de otros. ¿Cuántos creen que es responsabilidad exclusiva de los pastores? Imagínense si trato de visitarlos a cada uno de ustedes. Y hoy no somos muchos, ¿verdad? Cuidar no es responsabilidad exclusiva de los pastores. Todos somos miembros de una familia. Todos debemos cuidarnos unos de otros. Y en eso tengo que elogiarles, porque muchas veces he sido testigo de su amor en acción. Muchas veces he visto cómo practican esto, porque esta es la verdadera prueba de que somos hijos, porque nos amamos unos a otros con amor sacrificial, real, no fingido. Y me temo que la indiferencia es el fruto de un alma inerte, de un alma sin vida. La indiferencia es en realidad un corazón dominado por el egoísmo. Si no te duele los demás, quizá en una de esas estás dominado por el egoísmo. Y ten mucho cuidado de eso. Es muy fácil hablar de amor, de palabra, de lengua, cuando descuidamos cuidar de nuestros hermanos de manera personal, de manera individual. El amor cristiano es personal y es activo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sabes algo? Reflexiona en esto. Esto es lo que Jesús tenía en mente cuando Él contó una de las parábolas más preciosas que hay, la parábola del buen samaritano. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando contó la parábola del buen samaritano? 3 personas pasaron junto a ese hombre que estaba herido y golpeado por allá, lastimado, herido, golpeado. Lo habían asaltado y estaba en una condición casi de muerte. Pasó un líder religioso y ni lo volteó a ver. Pasó otro y algo ha de haber hecho, ¿no? Y cuando ves a alguien en necesidad, pues sí, no le está yendo bien económicamente, pues porque no es buen administrador como yo. No sabe administrar adecuadamente y por eso le va mal. Y pasó de largo. Pero hubo un tercero que ni preguntó, simplemente lo tomó, lo llevó y cuidó y tuvo cuidado de él. Lucas 10, 36 y 37 dice esto: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién era el prójimo, el que amó? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Jesús nos dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Te fijas?
Amor en acción. O sea, fácil decir te amo, hermano, ¿no? Hace rato le dije a un hermano así, te amo, hermano. Pero pues eso es fácil, no cuesta mucho trabajo. Bueno, a veces a los hombres decirle a otro hombre te amo es como pero es con amor santo, ¿no? Pero decirlo no es gran cosa. Interesarte y preocuparte por las personas. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Un hombre no tiene que asesinar a otro para caer en pecado, es suficiente con ser indiferente. En cierta forma, el odio también es asesinato del corazón. No. Todo lo que tiene que hacer es simplemente, no tiene que sacar una pistola ni una daga, simplemente tiene que ignorar sus necesidades, pasar de largo ante el sufrimiento de otros. Claro, algunos tienen el don del servicio y el don del amor, y eso es evidente en sus vidas. Pero dices, ay, yo no tengo el don del servicio, yo no tengo el don de amar. O sea, eso es carácter cristiano. Eso es para todos, ¿no? Entonces dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Todos somos mayordomos. La noticia es que no, los bienes que tenemos en este mundo no son nuestros. La noticia que a lo mejor te puede afectar es que llegaste sin nada a este mundo y sin nada te vas a ir. Tu flamante vehículo no lo vas a poder meter al cielo o al infierno. No lo vas a poder llevar. No, todas tus pertenencias las vas a tener que dejar aquí para otros. Así es la cosa. Todo en los hijos de Dios, todo lo que proviene de Dios y produce alegría, todo lo que Dios nos bendice tiene la finalidad de que toda la bendición de Dios es para que podamos cumplir como hijos de Dios sus propósitos en nuestra vida. Entonces, todo absolutamente lo que Dios nos da es para cumplir su voluntad sobre la tierra. Y primeramente, en el orden bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, un buen administrador, ¿qué hace primero? Separa para ofrendar, como dice Pablo, dice, lo primero que hace es separa de sus bienes para traer la ofrenda al altar. Lo segundo es que tiene con los recursos con los que ha trabajado proveer para cubrir las necesidades de su familia, porque es proveedor. Y en el orden de Dios, lo tercero que hace es, si has cubierto las dos primeras y sabes que estás cubriendo las necesidades de tu familia y Dios te da más, también tienes para cuidar de otros, para poder ayudar a otros en sus necesidades. Ahora, suena muy ligero esto, pero es cuestión de si estamos vivos o muertos. El tema es fuerte. Y el último punto es amor. Vamos allá, versos 18 en adelante. ¿Están conmigo? La tercera forma. Entonces, las primeras tres, ¿cuál fue? Matar, odiar y ser indiferente. Eso podemos ser con los demás. Pero la cuarta, obvio, es amar. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, que se vea. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Mira, empieza a ver, entonces otra vez el examen, ¿no? En esto conocemos, en esto sabemos que estamos pasando el examen de hijos de Dios. Pero empieza a ver aquí rápidamente los beneficios
de caminar en la verdad, de amar a nuestro prójimo. En esto, si estamos amando a nuestro prójimo de esta manera, somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, ¿no? Y si mi corazón está diciendo no he hecho lo suficiente, no he amado como debería, pero yo sé que soy un hijo de Dios, debemos de confiar en que Jesucristo es suficiente. Por encima de la opinión que podamos tener de nosotros mismos, es importante la opinión de Dios. Pero sigo rápidamente, ahorita lo explico. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Fíjate los beneficios. 22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y además es agradable esto a Él. No solamente cantarle, no solamente venir los domingos, sino que amarnos es agradable delante de Él. Verso 23, y este es su mandamiento. ¿Cuáles son sus mandamientos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Puedes separar estas dos cosas? No se pueden separar. Si yo digo que creo en Jesucristo, la secuencia lógica es amar. Y amar no es simplemente decirlo, sino es practicarlo. ¿Estamos juntos? Y el 24, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué otra bendición hay ahí? Permanece en Él, en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos, ahí está el examen, con la comprobación, que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Y Espíritu está con E mayúscula, así que no se está hablando aquí de Él. Tiene un buen espíritu, un buen ánimo, un buen carácter. No, está hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Por el Espíritu que nos ha dado. Entonces aquí está el examen de nuestra fe. Amar de hecho y en verdad. Amar de hecho y en verdad. Amén. No es solo decir yo no le hago mal a nadie. Es amar de hecho y en verdad. ¿Quieren verlo más práctico? Vayan a Santiago. Vayan rápido a Santiago. Santiago lo deja muy claro. Santiago capítulo 2, versos 14 y 15. Mucha Biblia. Juan no se anda por las ramas. Santiago tampoco. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta retórica. ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versión super parafraseada. Si alguien dice soy cristiano y no se interesa de manera práctica en las necesidades de otro, bla, 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 puro rollo, puro show. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? No necesariamente es la que está hablando en lenguas. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? No es necesariamente las que pone sus manos sobre un enfermo y sana. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? No es necesariamente quien ora por un muerto y lo resucita.
¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? No es la que le dice a esa montaña, muévete, y esa montaña se mueve. Es la primera montaña que se movió fue la de su corazón. Y rompió con eso. ¿Y quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? Va a amar con amor sacrificial a su prójimo como el buen samaritano. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿El fruto del Espíritu Santo cuál es? ¿Y a qué se refiere? ¿Y cómo damos fruto? ¿Lo producimos nosotros? No, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Amar de esta manera ni siquiera es algo así como imposible de hacer. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Y entonces los 3 beneficios indiscutibles de practicar el amor sacrificial. Primero, Juan nos dice que practican esta clase de amor, nos da seguridad. O sea que aseguramos nuestro corazón delante de Él. O sea que disfrutamos de un corazón lleno de confianza de andar por esta vida. En segundo lugar, nos da la confianza de pedir y de que nuestras oraciones sean respondidas, sean contestadas. Y es muy práctico esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está sometido a la voluntad de Dios. Si nuestro corazón está sometido a la voluntad de Dios, si yo estoy amando, si yo he perdonado, mis oraciones no van a rebotar en el techo. Mis oraciones van a ser bien recibidas como olor fragante. Si yo he amado y he perdonado y he servido a aquellos que son mi prójimo y no he endurecido mi corazón, sí le está yendo mal, pero pues es que es un flojo, es una floja. Ok. ¿No? Y sí, hay hermanos con los que hay que tratar sus malos hábitos, pero a veces eso se vuelve una muleta para no ofrendar a otros, para no ayudar a otros que están pasando por necesidad. ¿No? Y entonces hay grandes beneficios. Orar y que nuestras oraciones obtengan una respuesta de parte de Dios. Otra vez, ya estoy cerrando, hermanos, pero tienen que meditar en esto. Si hemos guardado enojos, si estamos rechazando, si estamos con resentimiento, si hemos dejado que los celos dominen nuestro corazón, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Entonces debemos de lidiar realmente con el pecado, ¿no? Debemos tener cuidado, que no sea el diablo quien nos acuse y que robe nuestra confianza en Cristo. ¿Ok? El tercer beneficio, y termino ahí, es permanecer en Él. Y esto es un resumen de la fe. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es permanecer en Él. Es permanecer en Él, y esa permanencia nos debe de dar confianza. Los rituales religiosos no salvan. Salva una fe genuina puesta en Jesucristo. La fe obra en amor. La fe obra en amor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tan llenos estamos del Espíritu Santo? Hay 4 niveles de convivir con nuestros hermanos o nuestros llamados hermanos. 1 es practicar el asesinato como Caín. 2 es odiar y rechazar a las personas. 3 es vivir con indiferencia. En estos primeros 3 casos, en ninguno de esos 3 casos se tiene el Espíritu Santo de Dios. Y 4, somos llamados a vivir en el 4º piso, en el nivel más alto,
no quedarnos en ninguno de los 3 primeros niveles de convivencia. Somos llamados a amar sacrificialmente a las personas que nos rodean. Amar es la manera más santa y feliz de vivir con la identidad que ahora tenemos como hijos de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Amándose. ¿Lo crees? Dios quiera que esta palabra sane nuestros corazones, porque todos batallamos muchas veces con estas cosas. ¿Quién no ha batallado con esto? Todos batallamos con esto, pero hemos sido llamados a vivir en santidad y hemos sido llamados a vivir en este mundo como hijos de Dios, ¿no crees? Entonces, si tienes esa identidad, ponte de pie conmigo. Vamos a clamar a Dios. Si tu corazón te redarguye, bien, para eso estamos aquí, para confiar en la gracia de Dios. Si crees que te has quedado corto en esto, bien, aquí estamos en el lugar correcto. Si crees que tu corazón ha estado anidando, albergando enojo, rabia, ira en contra de alguien, o tú mismo has ofendido a alguien, a lo mejor no en palabra, a lo mejor en hechos, en acciones, pues hoy es el día, ¿no? ¿O qué hemos de esperar otro día? Hoy es el día del Señor. No endurezcas tu corazón. No es bueno para ti, no es bueno para tu alma. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día de reconciliación y decir: Señor, sí, tú eres nuestro Padre amado. Somos tus hijos, Señor. Que no se nos olvide nunca, Señor. Y no hay nadie que nos pueda separar de tu amor, Dios. Y esa obra que tú comenzaste, tú la estás perfeccionando, Dios. Y a veces sí, nos faltan fuerzas, nos falta carácter para amar, para perdonar, para servir, para pedir perdón, Dios. Por eso hoy pedimos que nos des tu Santo Espíritu, Señor. Que llenes nuestras vidas de tu Santo Espíritu para perdonar a todas aquellas personas que quizá nos hayan ofendido, o también tener el carácter para ir y reconciliarnos con ellos. Señor, queremos ser pacificadores llamados hijos de Dios y tener esa entereza, ese carácter, esa fortaleza, Señor, también de servir a otros, de poder despojarnos de muchas cosas que a veces tenemos inclusive en exceso, y poder bendecir a otros, Dios, de poder ver y no ser indiferente con los necesitados, con los que sufren, Dios. Y esa es responsabilidad de todo un cuerpo, Dios, de todo un cuerpo, Señor. Y gracias porque ejemplo nos has dado, Dios. Ejemplo nos has dado, Señor. Tú no viniste a ser servido, sino a servir. Danos ese sentir, Señor. Tú no viniste a ser servido, Dios, sino a servir, Dios. Entonces sigue soplando y avivando el fuego en nuestros corazones, Dios. Sigue avivándonos, Señor, y sácanos de nuestra comodidad, Señor. Y si vivimos en una nefasta comodidad, Dios, sacude el piso hasta que reaccionemos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Dios, doy gracias esta mañana porque de lo recibido de tu mano es que podemos dar. Y no lo hacemos ni por tristeza ni por obligación, Señor, sino con entendimiento, Dios, porque tú amas al dador alegre. Entonces traemos estas ofrendas ante tu altar, Señor. Recíbelas y permite que sean usadas adecuadamente con sabiduría. Danos un corazón temeroso de ti y sabio en la administración de todo, Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.